En CBN Noticias tenemos hoy como invitada a la cónsul general de México en Vancouver, Berenice Díaz Ceballos. Señora cónsul, bienvenida a CBN Noticias nuevamente con nosotros. ¿Cómo me le va? Bien, muy bien, José Augusto. Muy contenta de poder platicar siempre contigo y agradecerte este espacio para mandar información a la comunidad mexicana o la comunidad latina. Muy bien. Hoy le hemos invitado porque se conoce de un caso que preocupa y que lógicamente es muy importante el pronunciamiento de usted como autoridad de los mexicanos en esta zona del territorio canadiense y tiene que ver con el fraude migratorio cometido por una representante, una consultora de inmigración aquí en esta zona del territorio canadiense. Se trata de Lisa Lución, quien venía realizando actos inescrupulosos y que lógicamente afectaban o han afectado a decenas de latinoamericanos, especialmente a los mexicanos. Hemos conocido detalles y denuncias por parte de los afectados, de inmigrantes que lógicamente vienen aquí con el ánimo de poder salir adelante, de trabajar, de hacer una nueva vida, pero que desafortunadamente personas como esta señora pues han tirado al traste todos esas ambiciones. ¿Qué conoce usted, señora cónsul, acerca de este caso particular de la consultora de inmigración Lisa Lución? Sí, José Augusto, como te dije, gracias por este espacio. El consulado lo que busca dándote esta entrevista es informar y prevenir a nuestra comunidad. Se están llevando a cabo investigaciones por las autoridades competentes, pero como tú mencionas, desgraciadamente, bueno, esto se convirtió al principio, pensábamos que eran solamente algunas personas, pero han venido aquí al consulado más de 30, 40 gentes, ¿no? Manifestando algunas preocupaciones, compartiéndonos información sobre cómo operaba el esquema de esta señora, y pues obviamente nos preocupa mucho, ¿no? Porque la gente pues obviamente se aprovecharon de la gente, ¿no? Además, en un momento de la pandemia, donde se les generaron esperanzas que no se podían cumplir, sobre todo porque se trataba de un programa que no existía, ¿no? ¿Y a qué me refiero? ¿Cómo funcionaba más o menos el esquema de esta señora? Ella lo que hacía, cobraba entre 3,000 y 8,000 dólares por cabeza, ¿no? Les decía que había una amnistía por parte de Canadá y que la gente se iba a poder quedar a vivir aquí, iba a tener un permiso abierto de trabajo y además podía, la residencia permanente y poder traer a su familia. Pues obviamente, pues ese yo creo que es el sueño de cualquier migrante, ¿no? Y obviamente esto pues no era viable, ¿no? Ella organizaba reuniones de 8, 10, 12 personas, inclusive las llegó a hacer a través de WhatsApp, ¿no? Y te digo, la propuesta no era viable porque el esquema no existía, ¿no? Inclusive en algunos casos le decía a la gente que tú sabes que cuando tú mandas una solicitud o una petición a cualquier autoridad canadiense te emiten un recibo automático. Inclusive se hablaba de que ese recibo automático llegaba a ser el permiso de trabajo, cosa que le impidió a la gente haber optado por otros esquemas migratorios y de plano tuvieron que salir del país al estar en falta, ¿no? Y también sí, lo debemos de reconocer, ella en algunos casos sí consiguió algunos permisos, pero curiosamente eran con un solo empleador y era un permiso cerrado. Pero esta situación lo que generó era confundir más a la gente pensando que sí iba a haber resultados y esto, digamos, volvió a echar a andar la maquinita del fraude, ¿no? Como yo te comento, todo esto está bajo investigación de las autoridades, inclusive la información que te estoy compartiendo, si alguien quisiera ahondar más en este tema, pueden recurrir directamente al Colegio de Consultores de Inmigración y Ciudadanía, ¿no? Que es el ente regulador aquí en Canadá para proteger a los consumidores, quien actualmente lo que decidió recientemente es que van a suspender temporalmente a la señora Lisa Lución, ¿no? Para poder proteger el interés público y la confianza de la gente en la consultoría migratoria. La suspensión por el momento es temporal, ¿no? Esto lo quiero subrayar y aclarar. Y bueno, falta aún definir si la sanción puede extenderse de manera definitiva o no,
siempre y cuando las investigaciones que se están llevando a cabo, que están en curso en este momento, así lo definan. Sí. La señora Lisa Lución, con registro 506401 del Colegio de Consultores de Inmigración y Ciudadanía de Canadá, pues es la persona sobre la cual estamos hablando, sobre la cual se está dando a conocer esta información. Conocimos también, señora cónsul, que algunos de los afectados, cuando le reclamaban a ella por el proceso, por la actualización del proceso, saber cómo iba todo, en algunos momentos ella llegó hasta amenazarlos. Sí, efectivamente, acusarlos de que por difamación, inclusive de llamar a las autoridades. Te digo, esto fueron los temas que detonaron, José Augusto, que el consulado se involucrara más, que estuviera directamente, ¿no? Y además te digo, fue una cuestión también numérica de la cantidad de gente que vino a verme. Yo prácticamente he hablado con todas las víctimas y muchos de ellos coinciden tanto en los elementos que yo te platiqué como lo que tú estás comentando en este momento. Ahora, algo que creo que es muy importante, José Augusto, para la gente que te está viendo, ¿no? Es que de manera paralela a este proceso que fue iniciado en el Colegio de Consultores de Inmigración y Ciudadanía, una de las personas afectadas está promoviendo ante la Corte Suprema de Columbia Británica, eso es importante señalarlo, algo que se llama un class action. Esto es una iniciativa de preferencia grupal, ¿no? ¿Y él por qué presentó esta iniciativa? Porque él lo que busca es, bueno, que haya una sanción, pero también tratar de la reparación del daño, ¿no? Estamos hablando de muchos miles de dólares probablemente. Entonces fue por eso que esta persona decidió hacer el class action, que además sí se pueden presentar aquí en Columbia Británica con base a las leyes canadienses que se llaman Class Proceedings Act y Business Practices and Consumer Protection Act, ¿no? Entonces, estamos hablando de dos procesos paralelos, uno en el grupo de consultores y el otro que fue llevado a la atención de la Suprema Corte de Columbia Británica buscando la reparación del daño. Es una acción legal directamente ya. Es una acción legal en dos instancias distintas, pero, y bueno, también yo lo que quisiera aprovechar tu medio es pues para invitar a la gente, ¿no? Si por algo fueron defraudados por esta persona o su proceso migratorio está en curso, yo lo que les quiero invitar a la gente es, bueno, lo primero que vean que su proceso migratorio efectivamente está caminando, ¿no? Que está orientado, que está por el buen camino, para evitarles en un futuro un tema bueno, de preocupación y además problemas con la ley. Esto lo digo independientemente de esta señora consultora migratoria. Es una recomendación general para mi comunidad o para otras gentes que pudieran haber sido objeto de fraude o que creen que ya su proceso está caminando y que realmente pues probablemente no lo es. Entonces, se nos acercó el despacho que presentó esta demanda de class action, que es el despacho Alevato, Quayle and Roy, ¿no? Que es bastante conocido aquí en Columbia Británica. Y bueno, ellos nos han indicado que si alguna gente tiene información y quiere ayudar a dar mayores elementos para fundamentar o darle solidez a esta class action, lo pueden hacer, es algo muy sencillo, es de carácter anónimo, que entiendo que ese es un tema que preocupa mucho a la comunidad. Y también durante todo el proceso se va a proteger los datos y la identidad de las personas que decidan participar en este class action. Sí. Ahora, como esto puede generar cierta expectativa, José Augusto, sí es importante mencionar que solamente las gentes que hayan presentado la información ante la Suprema Corte de Columbia Británica se van a poder beneficiar en caso de que las investigaciones así lo decidan, de que hay una reparación económica, ¿no? Las gentes que hayan sido defraudadas pero que no participen en esta acción, pues no van a poder tener ese beneficio, Claro. ¿no? Estamos hablando de un caso judicial, estamos hablando de un caso muy serio, ¿no? Y entonces, pues yo sí, con esta información del despacho de que es algo sencillo, anónimo y que van a proteger su información, pues sí, sí haría una invitación y un llamado a la gente, si así les conviene a sus propios intereses, de poder compartir información adicional, si es que la tienen, sobre este caso.
Triste y preocupante, señora cónsul, que una persona venga a engañar a sus mismos paisanos, ¿ah? Bueno, aquí hubo, digamos, una combinación, ¿no? Sí hubo una persona de origen mexicano involucrada, pero también ella creo que es de origen filipino. Ujú, sí. Pero sí, Eh, eh, como tú dices, o sea, no es el primer caso, José Augusto, y qué bueno que mencionas el tema, de que son los propios mexicanos o los propios latinos metiéndole el pie a los otros, ¿no? Ya sea con un tema migratorio. A mí me preocupa mucho porque a partir de la pandemia del COVID-19, pues hay muchos esquemas de fraude. José Augusto, este no es el único. Hay casos, por ejemplo, también de tráfico de personas. O sea, son temas muy sensibles porque pueden afectar la vida y la salud de las personas. Es por eso que el consulado ha participado. Mi labor como cónsul general es de carácter informativo y preventivo hacia mi comunidad. ¿No? Inclusive yo recuerdo el año pasado, y me trajeron una copia porque no me acordaba, pero tenemos esta infografía que hemos preparado, ¿no? Que la circulamos en nuestras redes sociales de manera constante, y pues a mí me preocupa, ¿no? Porque si no fuera un problema presente, José Augusto, yo ya no lo estaría circulando en mis redes sociales, pero sigue habiendo distintas formas de fraude, y por eso le pedimos a la gente que se informe, que si van a hacer un proceso, bueno, revisen las fuentes oficiales, que entren para ver si es viable o no, si incumplen con los requisitos que pide o no. A lo que voy es que no se convierta esto en un teléfono descompuesto, que es de las entrevistas que yo tuve con varias víctimas, era, es que alguien me dijo que en tal caso, es que alguien me comentó que así sí, fue. Y hay que recordar que cada caso migratorio aquí en Canadá es único, ¿no? sí. O sea, es dependiendo de las circunstancias de esa persona en particular, que cumplan los requisitos, pero no hay una solución general o la misma para todos los casos. Sí, señora cónsul, usted está hablando un tema, estamos tocando un tema muy interesante y preocupante, porque es que el caso que puntual en este momento es el caso migratorio, pero se conoce y casi que a diario se escuchan y se ven en las redes sociales de los, sobre todo los mexicanos, colombianos, venezolanos, de que es que fulanito, el que montó su empresita de construcción, de limpieza, ya no le paga al mismo mexicano, al mismo colombiano. Es decir, empieza a registrarse esa clase de situación de aprovechamiento entre la misma comunidad latinoamericana. Eso es inadmisible, no se puede permitir. Es decir, es algo que da tristeza, que la gente que viene aquí a tratar de a rehacer su vida, pues hombre, caiga víctima del aprovechamiento de otros. Sí, porque además, pues bueno, digo, todos sabemos que tenemos algunos connacionales, están aquí de manera no documentada, ¿no? Entonces, ese grupo de gentes es los que están mucho más expuestos, José Augusto. Porque si Sí, tú tienes tu permiso de trabajo, es más fácil que te acerques a una autoridad, que te informes al respecto. Y sí, te digo, este tema del teléfono descompuesto, que creo que es algo muy común en nuestra comunidad, ¿no? ujú. Nos gusta la tradición oral, platicamos muchos detalles entre nosotros, es lo que también lleva a la confusión. Pero sí, desgraciadamente, te digo, en el caso del consulado, nosotros, yo tengo inmunidad diplomática y el personal diplomático en el exterior, nosotros no podemos participar en ningún juicio, ¿no? Definitivamente. Pero sí proporcionamos información a la comunidad para que si ellos sienten que fueron víctimas de fraude, que fueron víctimas de violación a los derechos humanos o cualquier situación, pues nosotros los acercamos con las autoridades o con la gente, hacemos recomendaciones básicamente porque esa es la función del consulado. Yo otorgo servicios de protección y lo que tratamos de hacer es que sean de carácter preventivo. Claro, cuando ha habido casos sensibles, tú te recordarás aquel caso de unos perros de la policía que mordieron a uno de nuestros connacionales. Bueno, en esos casos, bueno, que son casos concretos de las personas, el consulado sí puede intervenir más de manera directa. Sí. Finalmente, señora cónsul, eh, hay un tema muy importante. No es de la jurisdicción diplomática suya, pero
tiene que ver mucho con la comunidad mexicana y sobre todo con los que estamos hablando, quienes no tienen ese estatus legal aquí en Canadá, que son trabajadores de la construcción, trabajadores de la limpieza, trabajadores agrícolas, que quieren obtener ese estatus legal aquí, su residencia permanente. Ha habido manifestaciones en todo Canadá recientemente pidiéndole esto al gobierno federal. Y el gobierno federal, nos hemos dado cuenta que en el pasado mes de septiembre, planteó un programa especial a través del cual se buscaría, ¿sí?, poderle dar ese estatus a, por lo menos dicen los que están peleando por esto, 500,000 de personas indocumentadas en Canadá. Muchos de ellos latinoamericanos y muchos de ellos, que es la mano de obra que está moviendo casi en un gran porcentaje industrias, la economía de Canadá, son mexicanos. ¿Qué piensa usted y qué conoce usted acerca de esto, señora cónsul? Mira, para mí es difícil pronunciarme en este tema porque es un tema que tiene que ser solucionado por las autoridades canadienses. Sí. ¿No? Yo, como tú sabes, ya llevo algunos años aquí y creo que Canadá con el tema de la pandemia se dio cuenta de que necesita gente. ¿No? Hay estudios inclusive que te dicen que para que Columbia Británica pueda mantener el ritmo de crecimiento, tiene que agregar a su fuerza productiva más de 1 millón de personas. Estamos hablando de gente con lo que le llaman aquí skilled workers, ¿no? Hay otros que son de carácter técnico o la gente que no necesita tanta capacitación. Y yo creo que esto es muy dramático, José Augusto, porque inclusive ahorita hay un problema. La población en Canadá ya envejeció, no es que ya esté envejeciendo. Además, con la pandemia, mucha gente optó por trabajar a la distancia. Entonces, ahorita te encuentras casos, por ejemplo, en la hotelería o te encuentras casos como en restaurantes, donde la gente no se está contratando, ¿no? Entonces, están teniendo esos huecos y obviamente afecta mucho, pero como yo te decía, el sistema migratorio, todo el tema migratorio es un tema que por el momento ahorita se resuelve a nivel federal, ¿no? Salvo el caso de Quebec, que tú sabes que normalmente tienen un estatuto distinto al resto de las provincias. Y te digo, sí, yo igual que tú me he informado por los medios, ¿no? Recientemente hubo una reunión entre premiers, entiendo que el de Ontario, Saskatchewan y alguna otra provincia, ¿no? Justamente ellos están haciendo un planteamiento a las autoridades federales para que le den más, digamos, margen de maniobra a las provincias, justamente para poder llenar y de manera más rápida y efectiva los puestos de trabajo que se están necesitando. Digo, me llamó la atención cuando leí la nota, Columbia Británica no está incluida en ese grupo en particular, pero por otros contactos que yo tengo, yo sé que sí se están moviendo las cosas, que se están tratando de hacer algunas propuestas, que un informe que hubo del forense, que fue muy crítico, ¿no? de todas las deficiencias de los programas de los trabajadores temporales aquí en Canadá durante la pandemia, pues justamente también hace este tipo de recomendaciones. Aquí lo importante es saber cuánto tiempo va a tardar el cambio en la legislación canadiense, ¿no? Si lo van a modificar para ampliar las cuotas, que creo en mi opinión es lo que falta resolver. O sea, ¿qué número van a ampliar? ¿Cuánto tiempo se van a tardar en la medida? ¿No? Pues eso lleva mucho tiempo porque además hay que tomar en cuenta que también Canadá tiene algunas limitaciones. Por ejemplo, quiere traer más gentes y todos sabemos que aquí en Columbia Británica hay un problema de vivienda, ¿no? Sí. Entonces, para también Canadá poder aceptar y traer más gente que son esenciales y fundamentales para su economía, definitivamente va a tener que tener más infraestructura, ¿no? Estamos oyendo, como tú sabes, va a haber elecciones aquí en Columbia Británica. Uno de los contendientes está haciendo algunas propuestas en ese sentido, porque a todas luces, pues, la gente ya no puede vivir en Vancouver, se tiene que ir a las afueras, no hay suficiente vivienda para todo mundo y además, pues bueno, estamos enfrentando unos precios que jamás habíamos visto, además de la inflación que hay en este momento. Sí, pero es decir, desde el punto de vista de la población mexicana, sería algo positivo para la mano de obra que ofrece México aquí en Canadá, un tipo de medidas de esas.
Pues mira, yo creo te digo, no es esto es algo que no puede definir el gobierno de México, pero tú sabes que en México nuestra ley, la gente puede entrar y salir del país. Entonces, si ellos han decidido emigrar a otra parte, el gobierno de México yo creo que no tiene una objeción al respecto, ¿no? Lo que sí es algo que te digo, la gente tiene que tener, José Augusto, muy presente, es que por el momento y hasta que las cosas cambien, Canadá a nadie le da permiso de quedarse en Canadá. O sea, tú no puedes pedir el permiso estando en Canadá. Todos los permisos que yo conozco hasta el momento que da Canadá, tú tienes que estar fuera del territorio canadiense para que realmente tu proceso camine. Efectivamente, lo que tú estás diciendo es reconocer a los que ya están aquí y dejarlos que se queden. Pero eso es una discusión, te digo, muy larga, es una discusión que también la tenemos en Estados Unidos, en términos de que hay gente que dice, pero están aquí de manera ilegal, ¿por qué los vas a premiar? ¿No? Porque acuérdate que el tema migratorio se vuelve un tema sensible, inclusive de carácter político, ¿no? Y racismo, discriminación al respecto. Hay muchas cosas, te digo, entiendo que no es una decisión fácil para el gobierno de Canadá, pero creo que sí, en un futuro cercano tendrá que haber algún cambio justamente para atender los diferentes frentes que están relacionados con este tema. Sí. Pues señora cónsul, le agradezco mucho. Siempre que hablamos hay noticias que le interesan a la comunidad no solamente mexicana, sino a la comunidad latinoamericana sentada aquí en esta zona del territorio canadiense. Pues espero tenerla nuevamente tan pronto haya noticias y que nosotros No, podamos transmitirlas. por supuesto, José Augusto, que le vamos a dar puntual seguimiento y vamos a seguir informando a la comunidad. Y te digo, si alguien quisiera profundizar en estos dos temas, la información es de carácter público. Uno está en la red del Colegio de Consultores y la otra información sobre el Class Action es pública en el marco de los documentos que da a conocer la Suprema Corte de Columbia Británica. Y bueno, también como tú sabes, estamos aquí en el consulado pues para atender, para apoyar a la gente y para poderlos orientar en cualquier caso. Muchas gracias, señora cónsul. No, y un gusto saludarte como siempre. Cuídate. Gracias, muy formal por estar con nosotros en CBN Noticias.